Estás escuchando Fuerza Mínima, una base de datos abierta dedicada a investigar diversos enfoques sobre las nuevas artesanías. Sorprendentemente, cuando empecé RES, empecé a hacer todo a mano porque yo no sabía usar al 100% una máquina tricotosa que se llama. Entonces lo hacía todo a mano a punto y a lo mejor cada prenda me tardaba muchísimas horas. Pero fui averiguando estas máquinas y dije, tengo que avanzar, tengo que comprarme una. Son máquinas súper antiguas pero chulísimas. Muy divertido porque muchas veces yo le digo, esto vamos a intentar hacerlo así. Él ha trabajado sobre todo haciendo trajes de perritos, de estos que se venden de punto, y es muy fuerte. ¿Cómo puede ser que este talento y todo el conocimiento que él tiene y solo haga ese tipo de traje, ¿no? Y entonces yo dije, vale, no, aquí vamos a hacer un negocio tú y yo, vamos. Es complicado, o sea, él a veces se siente súper inseguro, va a enseñarme y me dice, mire, ya, yo creo que esto no era lo que tú querías. Y entonces me lo enseña y yo, sí, era eso, era así tal cual. Y me parecía súper interesante que muchas veces, pues, cuando la máquina se suelta un punto, se rompe como toda esa línea del punto. Y la primera vez que me pasó yo, no. Y luego lo vi y dije, wow, sí, es muy interesante también. Bueno, hoy tenemos con nosotras a Mireia Reche, que la verdad que teníamos muchísimas ganas de entrevistarte porque llevamos bastante tiempo siguiendo el proyecto de RES y pues tienes como una estética que al final a nosotros nos ha flipado desde hace tiempo y encima pues hace nada nos hemos enterado que tenemos amigos en común, o sea que lo textil seguramente sea una de las artesanías más antiguas que existen, pero lo interesante es cómo sigue actualizándose, adaptándose a nuevos códigos estéticos, nuevas herramientas, nuevos ritmos. Y justamente RES es un ejemplo claro de esto, que es un proyecto que mezcla ropa encontrada, tejidos hechos en telar, diseño manual, estilismo y todo con una mirada muy personal. Mireia ha trabajado en proyectos de moda, arte y escenografía, ha colaborado como estilista y ha sido mencionada en plataformas como Bain o Good 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 por su enfoque en sostenibilidad y trabajo con residuos textiles. Hoy hablaremos con ella de todo esto, de su recorrido, de sus procesos, de lo que significa crear desde lo pequeño, desde lo independiente y también de lo que se necesita para sostener un proyecto como este a largo plazo. Vale, Toni, unas preguntas ahí. Increíble, eso luego me lo pasáis. Pues nada, Mireia, bienvenida. Vamos a arrancar esta Fuerza Mínima preguntándote ¿cuál es esa prenda que no has podido olvidar? Que has encontrado tal vez en un mercadillo, que ha sido de la familia, que la has heredado, que la compraste y no te la has podido dejar de poner. Vale. Bueno, nada, muchísimas gracias por primero darme la oportunidad. Y con respecto a esta pregunta, pues sin duda diría un vestido que me hizo mi abuela, a ganchillo también, a mano, y me lo hizo como, no sé, hará 10 años por lo menos, o incluso más. Y a día de hoy me lo sigo poniendo, la verdad que me encanta, es mi favorito. Y bueno, creo que eso da mucho pie a toda la historia, ¿no? Pero sin duda esa es mi favorita, sí. Claro, porque ¿qué imagen te viene a la cabeza si te decimos, qué piensas cuando te decimos coser o tejer? Pues un poco eso, mi familia, ¿no? O sea, tanto mi bisabuela como mi abuela se han dedicado a eso, han sido costureras, han hecho toda su vida ganchillo, un poco también por lo que estaba marcado la sociedad, por así decirlo. Pero rompiendo con eso, también desde pequeña he visto como mis tías, mi madre, mis primas mayores, todas hemos estado como un poco metidas en, en lo artesano, en el punto. Siempre hemos estado los veranos haciéndonos ropa. Mi madre nos ha hecho a mi hermana y a mí siempre todas las ropas cuando salíamos de gitanas, de contrabandistas. Y sin duda lo que me viene es pues mi familia, ¿no? Y creo que vienen desde entonces. Entonces, la primera imagen son ellas, sin duda. El otro día justo estaba viendo una cuenta de Instagram que me pasaron que era como de outfits, como cortados, y tenías que adivinar si eran de abuelos o de modernos. ¡Wow! Y era complicado. Es como que hay un momento que de repente esas dos cosas se unen ahí.
Sí, 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 es sí. complicado. No, pero bueno, qué maravilla también, ¿no? Qué divertido. Ya te pasaremos. Y bueno, sabemos que estudiaste en Alcoy. Ujú. Y nos preguntábamos un poco qué te dio como esa etapa, esa formación, si ha sido como útil para ti, cómo ha sido esa etapa, cómo la viviste. Pues la verdad que fue súper divertida. Yo soy de Ibi, de un pueblo muy pequeño de Alicante y estudié pues hasta el instituto allí. Entonces después me mudé a Alcoy, que no es una super ciudad enorme, pero solo ese paso me como que me abrió mucho, ¿no? Y dije, wow, esto qué chulo, ¿no? Voy a estudiar moda, que es algo que siempre tenía en mente. Ya conocía pues gente más distinta y sobre todo también los profesores me inspiraron mucho. Estudié, bueno, 8 años en Alcoy, o sea, muchísimos años, demasiados quizás. Y sí, y aún así fue muy divertido y me encanta, pero es verdad que hubo un momento en que ya me quedé ahí un poco estancada con lo que me inspiraba allí o la ciudad o Ujú. la gente, ¿no? Y, y hice un año de Erasmus en Alemania y, o sea, muy cerquita en una ciudad cerca de Berlín, que se llama Halle. Y bueno, ahí fue donde todavía me abrí mucho más campo en lo que es la moda sostenible y lo artesano, porque al final Alcoy, pues aprendí muchísimo, pero me quedé un poco limitada Ujú. en la escuela, por materiales, por clases, en general por todo. ¿Qué había en Ujú. Jale que no encontraste en la ESAT de Alcoy? Pues bueno, la verdad, otro mundo, os lo juro. Yo cuando llegué allí dije, vale, ahora tengo que empezar la carrera desde cero. Es una universidad que se llama Burg, que es como enorme, increíble de arte y tiene muchísimos talleres, todo tipo de máquinas que quieras hacer artesanales y sobre todo ese año lo que hice es moda sostenible, entonces fue súper interesante. Ya solo como se daban las clases eran súper libres, te hacían como Ujú. mucho más reflexión y crítica de los temas, era como mucho autogestión, ¿no? En plan, tú tienes que hacer esto, así que gestiónatelo con tu tiempo, con tu esfuerzo, como quieras. Y claro, yo estaba acostumbrada pues un poco a la educación que se da aquí en España, que es como, esa clase es a tal hora y no puedes Claro, claro, claro. faltar. Y allí era como, no sé, todo mucho más libre y bueno, también otro estilo, la gente ya estaba como muy formada a nivel, eso, técnico en cuanto a máquinas y demás. Entonces, bueno, la verdad que fue lo que más me aportó de ¿Y todo. en qué momento surge tu proyecto RES? Pues surgió allí, o sea, allí Ujú. surgió como la primera semillita porque hice un proyecto muy chulo con una amiga mía de allí, de Alemania, que a día de hoy somos hermanas, que se llama Nadia, y empezamos este proyecto y ella me dijo como me hace mucha ilusión que el título sea como algo en español. Y yo, vale, y entonces como que dijimos R, vale, R de reciclar, reusar, reducir, tantas R's posibles y por qué no lo llamamos R's como con 3 R's. Y salió ahí, la verdad fue un proyecto chulísimo, hicimos una colección a partir de la camisa, como que reunimos un montón de camisas recicladas y hicimos una colección muy guay y eso se me quedó ahí clavadito y yo como, wow, esto qué chulo, ¿no? Y ojalá haber podido hacerlo con ella, pero bueno, ella vive en Japón Hostia. y sí es ella y en Alemania también. Ujú. Entonces nada, luego pasaron los años, yo volví a España, terminé la carrera, me mudé a Madrid, pero eso estaba ahí aún clavadito y yo, wow, algún día lo haré y nada, y R pues empezó hace como más formal, empezó hace 2 años y medio, más o menos, poquito tiempo y un poco por hobby, pero por hobby con una intención formal. Ujú. Y Sí, ahora mismo, tras 2 años, ¿en qué punto estás o cómo te imaginas RES en el futuro? pues bueno, es complicado llevar algo sola y
y con tantos estímulos, tantas marcas y también en España, que creo que es un poquito todavía más difícil, pero bueno, vamos a conseguir. Y no sé, ahora mismo estoy en un punto un poco de ver, ¿no? Si R sigue creciendo o si me lo voy a tomar más tranquila. O sea, sé que no lo quiero abandonar, eso es 100%, pero siendo honesta es como ahora tengo que tomar decisiones de apuesto por Rs y continuamos o me lo tomo como más calmada y continúo con ello y a lo mejor en otro momento será. No lo sé, la verdad. Pero bueno, soy honesta, es que ahora actualmente estoy mandando prendas a México y es el único sitio físico donde tengo mis prendas disponibles y estoy súper contenta. Pero necesito como expandirme un poquito más. Vamos a ir preguntándote muchas cosas a nivel práctico, pero vamos también a profundizar un poquito en tu mundo. Y un pilar que hemos visto ha sido que un poco esta tradición por la artesanía en lo textil. Y en cuanto a que los tejidos de punto son técnicas textiles muy antiguas, que están como fácilmente reflejan mucho a las madres y a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas. Es una práctica asociada a lo doméstico, a lo femenino, y esto también nos parece que refuerza un poco la división entre roles de género de la época. ¿Cómo siente Mireia, cómo te sientes conectada con esta tradición de lo textil y el textil a punto? Cuéntanos un poco esto. Pues bueno, como he explicado, todo viene a través de las mujeres de mi familia y muy relacionado con lo que dices del género. Pero la verdad, sorprendentemente, cuando empecé Rs, empecé a hacer todo a mano porque yo no sabía usar al 100% una máquina tricotosa que se llama. Entonces lo hacía todo a mano, a punto, y a lo mejor cada prenda me costó, yo qué sé, tardaba muchísimas horas. Pero fui averiguando estas máquinas y dije, tengo que avanzar, tengo que comprarme una. Son máquinas súper antiguas, pero chulísimas, de tricotosa. Y me la compré y dije, bueno, a empezar. Y yo dije, o sea, no hay tutoriales, no hay nada. Y yo, ¿cómo empiezo a hacer algo si no sé? Y sorprendentemente, con relación a lo que me has comentado, di con un hombre que se llama César, que es maravilloso y que lleva desde los 14 años, él tendrá pues 60 y largos, lleva desde los 14 años trabajando con máquinas tricotosa. Y me pareció maravilloso, o sea, él es el que me ha enseñado, el que me da actualmente todavía clases, el que me ayuda a hacer prendas. Y la verdad es que lo vive con una pasión, no sé, y no sé, fue como perfecto encontrarme con él y darme cuenta, pues bueno, de que no solo las mujeres pueden hacer eso y que es lo que yo tengo en mi background, pero que él también lo hace y le encanta y vive de ello, ¿sabes? Así que estoy ahí también viendo que es posible, ¿no? Por otro camino. Qué guay. Más o menos, ¿cómo funciona más o menos una máquina de esas? Que tengo mucha curiosidad. O sea, es muy complicado de aprender la técnica. Pues yo creo que una vez lo sabes, es fácil, ¿no? Como todo. Pero, pues sobre todo lo que más complicado para mí es hacer los patrones, ¿no? Porque es una máquina súper larga con un montón de agujas en 2 camas, o sea, como así. Y entonces entre ellas se van cruzando y van tejiendo. Tú le metes el hilo y entonces eres tú la que tiene que ir quitándole una aguja, añadiendo una aguja, cambiando el hilo para que vaya haciendo o las diferentes formas o la forma del patrón. O sea, es bastante complejo. Yo empecé hace meses y aún estoy aprendiendo muchísimo. Wow. Y luego eso, que hay un montón de tipos de punto, de utensilios que puedes añadirle, pero es increíble, la verdad. Una cosa que nos flipa es cuando tenemos como un proyecto, una persona joven tiene un proyecto así como más emergente con ideas un poquito más de ahora y se junta con un artesano que ya lleva mucho tiempo con técnicas más tradicionales. O sea, cuando tú le explicas algo a César, él lo entiende. O sea, llegáis a ese punto de conectar las dos. O sea, tú tienes como tus ideas, ella entiende tu mundo, donde quieres llegar.
con la prenda? Bueno, es muy divertido eso, os lo juro, es muy divertido porque muchas veces yo le digo, vale, esto vamos a intentar hacerlo así. Y él ha trabajado sobre todo haciendo trajes de perritos, de estos que se venden de punto, y es muy fuerte. Yo, ¿cómo puede ser que este talento y todo el conocimiento que él tiene y solo haga ese tipo de traje, ¿no? Y entonces yo dije, vale, no, aquí vamos a hacer un negocio tú y yo, vamos. Y es complicado, o sea, él a veces se siente súper inseguro, va a enseñarme y me dice, mire, ya, yo creo que esto no era lo que tú querías. Y entonces me lo enseña y yo, sí, era eso, era así tal cual. Pero es verdad, o sea, es complicado, pero a veces salen cosas muy interesantes, ¿eh? Como unir los dos Sí, lenguajes, sí. ¿no? Sí, justo, justo. Y a lo mejor algo que yo tengo y le digo, vale, esto así, y él lo hace como lo ha interpretado y incluso sale algo mucho más interesante, ¿no? Pero es divertido. O sea, sobre todo cuando hago minifaldas, que yo hago muchas minifaldas, es como, ¿pero esta medida estás segura? Y yo, sí, sí, sí. Quiero esa. Es que esa. Ya ves, es que Qué también, guay. también está implicado como estos cambios estéticos que tal vez en otras generaciones o en otras culturas es un poco complejo de entender, ¿no? Ir recortando minifalda, Claro, ir las transparencias, que todo esto ya lo hablaremos, ¿no? Pero supongo que César dirá, ¡buah! ¿En serio? Mireia, ¿va por ahí? claro, claro. Sí, 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 sí. No, él flipa, claro, y me dice, yo le digo, tú confía, no me juzgues, confía. Pero sí, bueno, es divertido por ambas partes. ¿Y en qué se parece para ti hacer una prenda de ropa a construir una historia? Pues yo creo que es lo mismo, y más sí, porque RS también mezcla mucho upcycling con prendas de punto, Ujú. y claro, al final, a saber la historia que tiene esa prenda que a lo mejor estoy comprando en tiendas de segunda mano y demás detrás, y la nueva que va a tener en el presente mientras yo la estoy creando, y la futura que tendrá con la persona que decida llevarla, ¿no? Y no sé, yo creo que también la gente que valora mucho la estética, lo artesanal, pues siempre va a tener esa prenda como una historia, ¿no? Como esta prenda me la quiero poner en estas ocasiones o la quiero combinar así porque me gusta de tal forma. Ujú. Con que yo creo que aunque ya pienses en esa prenda, ya estás creando una historia, ¿no? No es como vas a Inditex, te compras 25.000, te pones una, la has olvidado, ya. Pero si tú te compras una como siendo muy consciente, ya ahí estás creando una historia con esa prenda, ¿no? Vamos a rescatar un poco el tema de las prendas únicas y es que también vemos que en todo lo que haces hay como una política de la presencia en los tejidos que haces y voy a explicarte un poquito esto para contextualizarlo. Cuando hacemos cosas a mano dejamos siempre una parte de nosotras ahí. Nos gusta mucho el libro de Richard Sennett, El artesano, porque hay una frase de una filósofa, Anne Phillips, que dice, lo define como la política de la presencia, como los artesanos en los ladrillos dejaban su garabato o su nombre casi como si fuera un grafiti en la pared y escribían fecit, que significa yo lo hice, aquí he estado o en definitiva yo he existido en esto que estoy dejando aquí. Nosotras vemos tus prendas y vemos esto, ¿no? Como hay una política de presencia en tus tejidos en cómo intentas evitar que todo sea liso o el acabado perfecto, como hay una intención por encontrar el fallo en el patrón. Explícanos un Ujú. poquito de esto. Bueno, también muy relacionado con prueba y error, ¿no? Y como os he explicado, estaba aprendiendo con esta máquina y me parecía súper interesante que muchas veces, pues, cuando la máquina se suelta un punto, se rompe como toda esa línea Ujú. del punto. Y la primera vez que me pasó yo, no. Y luego lo vi y dije, wow, sí es muy interesante también. Entonces, ¿por qué no? Dije, bueno, o sea, al final estás creando texturas mientras tú lo estás haciendo, hay una intención, pero luego de repente surge otra cosa y igual es más bonito, ¿no? Y entonces Ujú. creo que está un poco también relacionado con eso de prueba y error. Me gusta, así que continuamos y también sobre todo experimentar, ¿no? Que creo que también es algo que siempre estamos haciendo en marcas así pequeñas y que trabajas con la artesanía, que siempre estás experimentando nuevas formas
y eso muchas veces te da como resultados a través del error muy, muy interesantes. Y es complicado buscar el error, o sea, porque como nos has explicado justamente que este tipo de máquinas es como muy complicado aprender y que cada paso al final pues tienes que estar atento al hilo, a la aguja. ¿Es complicado equivocarte a posta o hacer como mal un patrón No, o queda es muy pues como complicado que hacerlo perfecto. vale. O sea, es verdad que esta máquina es mucho de deshacer y volver a hacer. Hay que tener mucha paciencia. Y cuando estaba con mi profesor César, siempre yo me frustraba muy rápido y él no, tranquila, lo deshacemos y lo volvemos a hacer y ahí vuelve a salir. Es que es verdad que son puntos que se pueden soltar enseguida o que si, por ejemplo, se te ha soltado uno y tú continúas y no te das cuenta, entonces te va a quedar ahí, Buah. ¿sabes? Entonces, sí, hay que tener paciencia. Pero algo bueno es eso, que hay muchas posibilidades de que te salgan cosas interesantes. Ya. ¿Y qué Sí. pasaría si, claro, qué pasaría si de repente decidieras automatizar ese proceso y hacerlo como a más gran escala o en otro tipo de máquina más grande? ¿Tú crees que se podría como emular esos errores o no te lo No, planteas a lo mejor? o sea, creo que no. Es muy difícil llegar a esos errores si es una Ujú. máquina automática, porque al final una máquina automática tú le pones un patrón y te lo va a hacer perfecto. Te lo va a hacer tal cual, todos los puntos encajan, entonces creo que es difícil llegar a conseguir el mismo Ujú. resultado. Porque R's va haciendo como el proceso de buscar por tiendas de segunda mano, mercadillos y stock sobrante. Sí, o sea, hago como una selección de prendas que cojo de segunda mano, mercadillos. Hay un mercadillo enorme en Chamartín que me encanta en Madrid y ahí hay tesoros, os lo juro. Y luego siempre pues las rediseño, ¿no? Las cambio, las mezclo con prendas de punto y tiene un poco ese proceso desde la búsqueda, el diseño y el concepto, por así decirlo, y luego pues todo lo que viene detrás. Otra te queríamos preguntar, porque cuando hablamos como del concepto vintage o upcycling, es justo un poco lo que hemos mencionado antes, ¿no? Como que cada una de las prendas tiene como una biografía, una historia detrás. ¿Qué significa todo esto cuando estás en el proceso creativo de crear un nuevo conjunto, una nueva prenda? Sí, o sea, normalmente como trabajos pienso un concepto Ujú. y a partir de ahí busco inspiración. Por ejemplo, de las últimas colecciones, pues era, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. La figura esta que es que va así como que muchas cosas de la naturaleza tienen y entonces ya ahí voy La proporción áurea o algo así. eso, justo, Vale, proporción sí, sí, áurea. sí, sí. No me venía, perdón. Y nada, en base a eso, pues ya pienso, pues me gustan estos colores, me gustan estas texturas, esto puede ser interesante o este tipo de Ujú. punto me recuerda un poco. Y entonces, a partir de ahí, pues desarrollo, ¿no? El concepto y lo que me gustaría, el diseño de las prendas y también un poco en la práctica, sobre todo, no todo está súper rediseñado, como son piezas que ya existen, ya hago upcycling, un poco con moulage voy probando, pero Ujú. sí tiene, o sea, tiene un concepto y una historia y luego pues todo lo que viene detrás de producción de fotos y demás en relación a esa historia o esa idea que he creado. Mireia, en tus prendas hay un montón de transparencias, hay un montón de texturas, hay un montón de errores que al principio te daban rabia, pero luego eran un poco lo interesante de todo el patrón. Ujú. También explícanos un poco el estilo este que utilizas entre texturas, transparencias y si hay también como una idea de jugar con los contrastes. Pues algo que siempre, bueno, las transparencias siempre me han gustado muchísimo y desde que estudié la carrera casi todos los proyectos lo usaba y también mucho el layering, el superponer muchas capas. Y justo con las transparencias me di cuenta que era muy interesante, ¿no? Poner algo encima que transparenta con otra textura debajo y eso pues da otro efecto.
Y yo creo que viene a raíz un poco de eso, de que me gusta mucho la superposición y estas transparencias da también mucho juego a la hora de superponer prendas o texturas o colores. Está un poco ahí relacionado con eso. Una cosa que vemos es que como que hay una intención por cambiar el orden de las prendas. Es decir, que por ejemplo la ropa interior de mujer, que siempre ha estado en un segundo término para lo íntimo o lo oculto, en tus prendas pasa a tener protagonismo y a ponerse por encima de camisas y camisetas. Esto, o sea, es como una idea hecha a posta, el sacar todo esto que ha estado más íntimo, oculto en la mujer. Sí, justo, me encanta y qué guay que lo hayáis visto porque uno de los proyectos que hice estaba muy relacionado con eso y me encantó la idea y yo creo que hasta ahora lo mantengo y yo misma lo practico. Y la verdad que sí que es 100% eso. Qué guay. ¿Y cuánto influye como el volumen del cuerpo cuando estás diseñando? Es decir, yo me imagino que tendrás como unos estándares que te han enseñado en la universidad, pero no sé si tú diseñas en base a esos estándares o a lo mejor tienes en cuenta como algún modelo, alguna amiga, etcétera. ¿Cómo influye esto? Pues sí, sobre todo con las amigas que tengo, la verdad que intento hacer prendas para todo tipo de cuerpos y de personas. Muchas veces me decían, como es que solo haces ropa para mujeres y yo, bueno, porque tú lo ves así, pero realmente no, o sea, Totalmente. sí, y, o sea, creo que y quiero que Rs esté como disponible para todo tipo de cuerpos y personas, eso 100%, sí. Y creo que a través de la imagen que tiene y las fotos que uso, lo intento transmitir. Sí, yo hay muchas cosas que me pondría, la verdad. Me encanta. Me alegra. Vale, pues ahora queríamos pasar como una parte más de que nos describas justo cómo es tu proceso creativo, desde dónde sueles empezar cuando empiezas a diseñar como una prenda o una colección y cómo encuentras como esa inspiración para llegar al concepto de la historia. Si empiezas con un material, con una imagen, con un pensamiento. Vale, pues la verdad que antes creo que se me daba mejor eso, porque ahora me he dado cuenta y he hecho como mucha autocrítica de que estoy como constantemente en contacto con muchísimas referencias, muchísimas marcas, muchísimas... Y muchas veces le digo a mis amigas, en plan, desearía como no ver nada de nadie y poder ser más yo, ¿sabes? Porque antes era así, ¿sabes? Antes me salía y ya. Pero ahora creo que es incluso más difícil llegar a ese punto de, venga, voy a inspirarme en esto y voy a empezar a crear, porque hay tanto estímulo que es tan complicado. Pero bueno, como intento partir siempre, es eso, hay fotógrafos que me inspiran muchísimo y a partir de ahí digo, vale, me gusta como las tonalidades o los colores o cómo ha captado esta imagen. Estuve viajando en Japón y, por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando estuve allí me encantó sobre todo como las tipografías que usaban, los pequeños detalles de todo. Y a partir de ahí dije, guau, tengo que hacer algo como que tenga muchos detalles, que todo esté como súper pensado. Y a partir de ahí desarrollé una colección. Entonces, un poco en mi día a día voy encontrando cosas que me llaman más la atención, pero también es eso, que vivir en las redes con tantos estímulos te llena la cabeza de tantas cosas que a lo mejor tienes que irte de retiro para decir, vale, aquí me vino algo que me hace inspirarme o eso, me fui a Japón y dije, vale, esto me encanta, tengo que hacer algo así. Sí, Qué un guay. poco Claro, sería esa fue, me parece, tengo que apuntar como la de primavera-verano del 24. eso. Eso, justamente te íbamos a preguntar un poco por esa, porque, bueno, ya nos has contado como que tenías esta amiga que vivía en Japón, ¿no? Sí, justo. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿conociste a más gente allí? ¿Pudiste colaborar con ellos? ¿O tenías ya como una idea clara y fue más como el shooting allí? Sí, fue el shooting allí, o sea, me fui a Japón o sea, y me fui y me llevé hilos siempre
Y en ese momento no tenía máquina, o sea, en ese momento lo hacía todo a mano. Y durante mi viaje allí hay que coger muchísimos trenes de 10 horas, ya lo vas a ver. Entonces invertía mucho tiempo haciendo prendas y no sé, es que Japón es un país que inspira tantísimo. Entonces nada, mi amiga justo, que es con la amiga con la que empecé el proyecto en Alemania, conocía a gente porque ella estuvo haciendo allí unas prácticas y nada, y pudimos cuadrar un shooting, fue maravilloso, trabajamos con un fotógrafo también japonés y nada, fue súper divertido y la verdad que me encantó también el resultado. Qué guay, qué guay, qué guay. La verdad que Sí, tengo que aprender a hacer crochet o algo así para esos trenes. sí, 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 100%. Es más, me sobraron hilos y le dije a mi amiga, toma, quédatelos y ahí, entretente, porque hay que coger muchos trenes. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha sido esta última que has sacado en 2025? En 2025, pues ahí he hecho más upcycling porque, por ejemplo, la de Japón fue todo más de punto, pero en esto sí que he hecho más upcycling porque también como que de repente empecé solo con upcycling, luego empecé con punto y dije, ay, no quiero abandonar tampoco el upcycling, así que creo que también ha sido la primera colección que he mezclado los dos. Y la verdad que ha sido muy interesante y también ha sido la primera colección donde César, mi profesor, me ha ayudado y también hemos creado como texturas nuevas. También el patronaje ha sido mucho más perfecto a lo que yo hacía antes. Entonces, no sé, ha sido una colección muy, muy interesante que mandé enseguida a México y la verdad que es súper bien. Y estaba relacionada con lo de la proporción áurea. Hola, hola, colegui, aquí Fuerza Mínima. Nos pasamos solo un momentito para comentarte que no te preocupes si algo de lo que se ha dicho en la entrevista se te ha escapado. En nuestro Insta, @Fuerza Mínima Research, podrás acceder a todo el toolbox de Fuerza Mínima y el de esta entrevista y encontrar todas las referencias, los libros, las personas que estamos mencionando, las metodologías, las conclusiones, etc. Venga, te devuelvo la entrevista. Hasta luego. ¿Qué te gustaría que alguien sintiera cuando lleva una prenda tuya? Uf, pues la verdad, mm, no sé, que sepa que hay un trabajo, un conocimiento detrás, hay personas que lo están haciendo con cariño, que se sienta sobre todo muy ella cuando la lleve, ¿no? Como esto es mi personalidad al 100%, esto forma parte de mí y sobre todo eso, pero yo creo que cualquier persona que consume R es consciente de que hay trabajo detrás, hay conciencia, hay reflexión de cómo funciona la moda hoy en día y, y bueno, pues que sobre todo se siente a gusto, que quiera llevarla muchísimas veces y que se sienta como muy identificada, ¿no? Con eso ya, wow, feliz. Brutal. Hemos visto que has colaborado con artistas muy chulas como Joelyn, Te Quiero Amore, la Ángeles Toledano. ¿Cómo es que tus prendas formen parte del ámbito de la música? Y no sé si quieres destacar alguna de cómo ha sido la colaboración con ellas y cómo ha sido el proceso. Pues, a ver, la verdad que estoy súper agradecida y que sobre todo creo que en España se están usando muchas marcas emergentes eh, y estoy súper con la que más me gustó, la verdad, fue Ángela porque fue para su videoclip y demás y fue increíble verla con la prenda y luego ella fue súper agradecida. Pero también, que esto no sé si lo vais a querer cortar, tengo que hacer crítica No, no, a de tope, oye. yo a tope. Pues bueno, yo como además estilista que también he trabajado, siento que los estilistas de España deberían, y las estilistas en general, deberían ser como más conscientes del trabajo que tiene una marca emergente y, y un poco valorarlo más, porque al final ambos trabajos, como yo que tengo una marca emergente como la estilista, nos vamos a beneficiar la una de la otra y está genial, pero no hay que olvidar el trabajo que hay detrás de cada cosa, ¿no? Y no sé, siento que por lo menos aquí en España no está tan valorado eso,
de momento. Porque Ojalá normalmente es como que o sea, te dan la oportunidad de como darte visibilidad y a cambio pues le das tú las prendas y ya está, ¿no? Me imagino. Claro, sí, normalmente Ujú. funciona así. Lo que pasa que, claro, o sea, la artista nunca te va a mencionar. Normalmente es siempre la estilista o el Ujú. estilista el que te menciona. Entonces, bueno, la visibilidad sí está guay porque tú luego puedes usar las Claro, claro, imágenes claro, y claro. aparecen ahí. Y es verdad que hay que estar súper agradecida y yo estoy agradecida de que he tenido esas oportunidades. Pero sí que siento, o por lo menos este último año, que como que ya da muy por hecho Ujú. de me lo tienes que dar sí o sí y ya está, ¿sabes? Entonces eso sí que creo que todo el mundo debería ser un poco más consciente de eso y darle un valor a algo que has creado tú con tus manos, ¿no? Y que otra persona lo va a usar. Entonces, bueno. Que estamos muy agradecidas, pero tampoco vivimos del aire, ¿no? O Justo, o sea, sea, porque he tenido bastantes experiencias y creo que como yo, muchísimas marcas Ujú. emergentes que ya directamente a veces dicen no, no te vas a llevar esta prenda 3 meses por ahí porque quieras, ¿sabes? Sin darme nada, o sea, Ya. hay ahí algo raro que habría que solucionar. ahí lanzamos Pero el bueno, mensaje. ahí lanzamos el mensaje, pero también he de decir que hay estilistas maravillosas, súper agradecidas, que son súper conscientes y que eso, y que siempre va a haber como beneficio por ambas partes y Ujú. yo estoy de acuerdo de eso. Vale, siempre tenemos, en Fuerza Mínima siempre tenemos como un ratito de ralentizar un poco la entrevista y hablar de los espacios, porque nos interesa mucho cómo el espacio en el que la persona crea, que en realidad puede ser cualquier, o sea, puede ser tu cuarto, porque normalmente Ujú. creas tus diseños allí, puede ser el taller donde tejes, puede ser cualquier espacio en el que tú estés creando, pero nos gustaría que eligieras uno y nos lo describieras como pausadamente, cómo están organizadas las cosas, yo qué sé, pues qué rutina tienes al trabajar en él, etcétera. Pues el espacio donde creo es mi casa. Ujú. Eh, Tengo una parte donde tengo la máquina, donde tengo una estantería con todas las prendas que uso, tejidos que he podido como rehacer y los vuelvo a usar. Y, y el espacio está como dividido en estantería, una ventana enorme donde entra muchísima luz y Mm. luego la máquina de tricotosa y una silla japonesa ergonómica. Y entonces tengo colgadas al lado de la máquina pues todas las herramientas que suelo usar para las camas, las agujas, todo tipo de herramientas. Y luego también tengo pues algunas plantas y creo que ya. Ese sería el espacio donde suelo trabajar. Antes trabajaba en un taller que también era muy chulo, pero bueno, me mudé y por tema de localización y demás, pues decidí traspasar mi estudio a mi casa. ¿Y Y trabajas mucho con libretas? Es decir, dirías que es como tu soporte donde más organizas tus ideas o haces tus bocetos, etcétera, o... sí. O sea, yo soy cero ordenador, la verdad. O sea, que todo sketches, probando, viendo, pero sobre todo con las prendas directamente, o sea, la tengo, corto, coso, pruebo, me la pruebo, se la pruebo a alguna amiga, voy, voy un poco improvisando en el momento, pero sí, sobre todo es libretas y con directamente las propias prendas. Y luego también nosotros como que intentamos enriquecer siempre una cosa que llamamos el toolbox, que es pues como ese archivo que tenemos más o menos en Instagram, open source, de cualquier referente, libro, película, proyecto, persona que te inspire, como que tú pienses que le puede inspirar a los demás. Entonces te queríamos preguntar últimamente pues qué cosas han sido como las cosas que más te han inspirado. Pues
Bueno, me inspiran muchísimo mis amigos porque tengo la suerte de que Ujú. mis amigos trabajan en el arte también aquí en Madrid y mi amigo Felipe Huertas es un fotógrafo que admiro muchísimo y me inspira un montón y, y la verdad que tengo suerte de eso, de estar rodeada con gente que me inspira. También mi amigo Juan es diseñador gráfico y siempre tiene como ideas super fresh. Y luego así como una fotógrafa que me encanta y siempre me ha gustado es Extina Stolle. Ella Mm. me encanta como su visión de ver las cosas, como los tonos que tiene, bueno, todo. Y tuve la suerte de vivir con ella, así que ¡Hala! ¡Qué Wow. sí, fuerte sí, tú! sí, 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 ¡Ostras! ahí la conocí y yo como wow. Y o sea, y a partir de ahí es mi fotógrafa favorita y he visto muchísimas, pero ella sin duda sigue en Es muy top, guay, es muy guay. Sí, 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 sí. top número uno. Pero eso, tengo muchísimos amigos que me inspiran y luego libros, pues la verdad no soy muy de lectura, pero me leí un libro, el último que me leí es el Ikigai, que es de autoayuda y dices, uy, qué pereza, pero me encantó, la verdad, porque además es como un concepto japonés, el Mm. Ikigai, y habla mucho de eso, de cómo encontrar un sentido en tu vida de algo que te apasiona y que eso como que es lo que te va a mantener siempre viva, ¿no? Y como que me sentí muy identificada en plan, vale, R va a ser para siempre. Mm. Así que eso creo que son de las cosas que más me inspiran. Tú estabas en Qué busca de un chulo. libro, ¿no, Seba? ¿Qué Sí, te preguntarle? quería preguntar justo, porque es que el otro día subiste una historia de un libro que me encantó y se me olvidó hacer captura y se me ha olvidado. Era como un nombre japonés y era sobre... Era como algo Sí, así como sobre la muerte solitaria o algo así en Japón. espera, sí, lo tengo por aquí. Dame un segundo. Díselo al Seba que, Sí, sí, Es que me me dio lo... rabia porque que lo dije, guau, necesita. debería haberle hecho una captura o algo. Ajá, A ver, ¿cómo se luego te llama? lo paso. Se llama Milena Mikiko Plazar, traducción de Virginia Olas. Se llama Los Kodokusha, de Editorial Mapa. Pues Kodokusha. Vale. Sí, Los Kodokusha. Me encanta, además, me lo he comprado, aún no lo he empezado, para este verano y bueno, ya habéis visto que me encanta todo lo de Japón y me pareció increíble la portada y dije, wow, vale, tiene que ser chulo 100%. Sí, sí, Y sí, va, tiene y va un pintón, poco tiene de, pintón. sí, habla como de la muerte, es como una historia luminosa que se mueve entre los cómicos y lo dramático a través de unos personajes extravagantes que nos muestran lo que la muerte nos enseña sobre la vida. Súper Let's guay, see. vaya. Wow. Es buena recomendación, yo creo. Bueno. Sí, sí, Ya sí. comentaremos, porque yo creo que también me lo pillaré. Mireia, Ya te contaré. ¿algún consejo para alguien que quiera montarse un proyecto de moda y no morir en el intento? Ay, no sé, qué presión, pero bueno, el consejo, pues sobre todo disfrutar el proceso, yo creo, que a mí es algo que a veces se me olvida, pero luego me lo mantengo ahí. Yo creo que disfrutar el proceso y saber qué es lo que te gusta, o sea, que es algo que estás haciendo porque te gusta y te apasiona y porque te define. Ujú. Entonces, no sé, creo que es como keep going y no rendirse, creo, la verdad. Pero eso, sobre todo, pues eso, sin tener una presión, hacerlo porque te gusta y entonces no te vas a rendir, ¿no? Realmente, porque estás como haciendo algo que te apasiona y estás disfrutando, entonces no hay un motivo. Creo que la gente que se rinde al final es porque lo tenía como, quiero vivir de esto, tengo presión, hay demasiadas Ujú. competencias, no. Pero si es algo que dices, es que yo lo quiero hacer toda mi vida, así que lo continúo, pues creo que eso puede ser un consejo de muchos. Total, quitarle un poco la expectativa y darle esa parte más infantil o de juego sin Sí, simplemente sin la necesidad de que todo llegue a algún sitio. Económico, justo, claro. Sí. claro, y luego, quién sabe, o sea, luego te juntas con los planetas o con lo que sea y funciona. Total. Total. Pero sobre todo eso, disfrutar, porque si no, no te frustras y entonces ya nada tiene sentido, ¿no? Claro. ¿Crees que tienes como un público claro?
¿O más o menos tienes identificado como el tipo de persona que compra R? Pues la verdad que creo que no lo sé, porque esto me lo pregunté yo misma alguna vez, pero ahora que estoy vendiendo en México y veo la gente que se lleva las prendas porque me suben fotos y así, es tan variado que es realmente lo que me encanta, creo. Así que no me gustaría definir un público. Creo que bueno, sobre todo eso, gente que está como consciente de las marcas emergentes o Ujú. de la moda slow. Más bien eso. Y bueno, esto es una pregunta un poco, respóndela si quieres, ¿eh? Pero Ajá. te quería preguntar, en el punto en el que estás, sí, o sea, porque al final tus prendas son más o menos caras, pero es verdad que también como que llevan muchísimas horas producirlas. ¿Has Ujú. llegado como al punto en que ya tienes un margen en el que cada prenda que haces, pues al final estás obteniendo como un beneficio o en relación a las horas trabajadas a lo mejor... No. Y creo que de momento no lo voy a conseguir. O sea, Ujú, ahora estoy feliz de que por lo menos, porque antes siempre vendía por web, pero es ujú. complicado llevar yo misma todo web, Claro, claro, Instagram, claro. hacer colección. Y hacía como sobre todo pop-ups aquí en España, pero me di Ujú, cuenta de que no funcionaba y que por tanto tenía que buscar otra solución. Y este año ha sido el primer año que estoy vendiendo en México y realmente súper agradecida y por eso quiero buscar otros comercios que se dediquen también a eso para poder vender Rs, pero que va, no me llevo nada, absolutamente nada, más bien yo creo que pierdo, porque al final pues estos comercios se tienen que llevar, normalmente se llevan un 40 de la prenda, más las horas, o sea, más el envío que mando, ujú. más las horas que le dedico, más mis clases para aprender, el tejido, o sea, los hilos y demás. Actualmente no recibo nada de porcentaje de esa prenda y creo que por el momento voy a hacerme la idea de que tengo que continuar un poco más hasta conseguirlo. Ujú. Pero bueno, de verdad no me importa. Al menos antes, antes perdía. Al menos creo que ahora estoy como bien. Ni Porque, pierdo ni gano, estoy estable ahí. Ujú. porque estás enviando Rs a México y es difícil vender en España. Pues en España creo que sobre todo el grupo Inditex hace mucha fuerza y la gente como que también la economía, obviamente, yo misma soy consciente de que es mucho más difícil invertir dinero en una prenda que en cualquier otra cosa, ¿no? Si pueden comprarse tres prendas en Zara, ¿para qué van a comprarse una en RS? Ujú. Entonces, no, me di cuenta después de un año de muchos pop-ups y demás que pues que era mucho más difícil, ¿no? Que la gente apostara por marcas emergentes. Y en México, en Ciudad de México sobre todo, creo que ahora mismo están creciendo mucho. eh, Todo el mundo usa marcas emergentes. Conozco muchísimas marcas de allí que funcionan y, y creo que es como una tendencia que empezó hace unos años y que cada vez se está expandiendo más y como que si la gente lo empieza a usar, pues entonces todo el mundo lo usa, ¿no? Y creo que en general arte y demás en Ciudad de México está en su momento ahora mismo. Ujú. Y yo pues mira, tuve la suerte. Porque en Rs haces como cuando empieza el año, anualmente, haces como un esquema de donde puedes ubicar, producir y ubicar tus prendas y diferentes proyectos para conseguir la máxima visibilidad y la parte Ujú. económica posible. Haces como un esquema de todo esto que puede pasar en un año. Pues a ver, sí que voy como viendo, ¿no? O sea, voy organizando como que los gastos que he tenido, cuánto tiempo más o menos le dedico a la semana, al mes y ver un poco si esto es sostenible o no. Pero bueno, al principio obviamente no era, pero como os he dicho, al final lo estaba haciendo porque me apasiona
yo tengo mi trabajo normal de sobrevivir y luego pues mi tiempo libre me encantaba dedicárselo a esto y actualmente lo sigo dedicando. Es verdad que ahora estoy como más enfocada desde hace unos meses en Rs y como vale, vamos a hacer que esto funcione, vamos a seguir intentándolo y si no, pues no más presión y voy a continuar, pero pues para mí, para mis amigas o para aprender simplemente, ¿no? Y ahora sí tengo un poco una idea de dónde me encantaría vender y dónde creo que Rs puede funcionar, tanto como París, Londres, Berlín. Y lo guay es que estamos cerca y creo que podemos conectar de forma fácil. Así que nada, voy a intentar para ver si alguno de los países funciona y me puedo expandir un poquito más. Qué guay, ya ves. Sí, Pues sí. Mireia, última pregunta un poco más personal. No, bueno, no sé si Tony tienes alguna otra cosa antes. Vale, pues, ¿cuáles han sido los momentos o decisiones que más han marcado tu camino hasta ahora, tú dirías? Pues yo creo que un poco mi instinto y también el apoyo de mis amiguis, ¿no? De que están como... Porque hay momentos débiles, ¿sabes? Donde digo, ay, no, ya me rindo. Pero luego están como, no, pero si es súper guay, si te gusta, si funciona, si tienes una estética ya marcada, continúa. Y yo creo que sobre todo el año pasado, que hubo un momento ahí de crisis de, vale, en España no funciona, ahora qué tengo que hacer, tuve el apoyo de mis amigos que me animaron a seguir, que sobre todo Luciana, que tiene una marca también emergente, por si queréis hablar con ella, se llama Spiritu Club, ella está en Barcelona y tienen como un concepto muy guay con un espacio y todo físico, junto con su chico que se llama Somos Sitio, y ella... hice una pop-up con ella allí y como que me dijo, vale, mire, ya no pasa nada, sigue, tienes una estética, continúa, no tengas presión. Creo que ese apoyo de mis amigos me hizo como decir, venga, vamos a seguir, porque a veces pues tienes momentos débiles de, ay, no puedo más. Sí. Pues tía, nosotros también te animamos un montón, de verdad, ¿eh? O sea, yo creo que del tema moda y tal, ya que yo tampoco tengo ni idea, pero es uno de los proyectos que más, no sé, le veo como una estética que de verdad que cada cosa que subes me flipa. O sea, qué guay, increíble. Muchísimas gracias. Total. Bueno, Mireia, pues muchísimas gracias por estar este ratito en Fuerza Mínima. Nos ha gustado mucho la charla, ha sido súper divertida, así que larga vida a Rs. Ay, sí. Muchísimas gracias por la energía y nada, os agradezco esta oportunidad. Así que también mucho éxito para vosotros. Pues gracias. Comunes. Eso. Mil gracias por acompañarnos hasta aquí. La verdad es que nos flipa tenerte al otro lado. Si quieres echarnos una mano, hazte un pequeño trip por nuestro Instagram, @fuerzaminimaresearch, y explora, curiosea y comparte con tus amigas esos recursos que creas que más les van a encantar. Porque recuerda, que Fuerza Mínima it's an open base, no kidding. Trata las cosas con cuidado. Abraza la tranquilidad. Menos es más. Te esperamos en el próximo episodio. Chao, chao, besitos. Maybe it won't, but I'll have fun. No, hold tight, 'cause that way it might.